El domingo 14 de junio de 2026, a plena luz del día, en uno de los sectores residenciales más cotizados del norte de Bogotá, ocurrió algo que quedaría registrado en los teléfonos celulares de varios transeúntes antes de que llegara una sola patrulla. El hecho se registró en el edificio Nido, ubicado en la intersección de la calle 106A con Avenida 19, en la localidad de Usaquén. Ese edificio no es un inmueble cualquiera. Las plataformas de alquiler turístico lo listan como Palmetto Nido, un establecimiento de 3.5 estrellas con 6 apartamentos disponibles para huéspedes, dotados de cocinas privadas, terrazas y acceso a 24 horas de recepción, a pocos minutos de Unicentro y del Parque 93. Un lugar pensado para visitantes, un lugar donde alguien llegó con niños, lo que varios residentes del sector vieron desde la calle y desde sus propios balcones ese mediodía no dejó margen para la ambigüedad. Varias personas comenzaron a alertar sobre lo que ocurría al notar la presencia de un adulto junto a un niño de aproximadamente 6 años. En medio de gritos de desespero y de auxilio, intentaron frenar lo que estaban presenciando. Llegamos al barrio. Mi hermana estaba mirando hacia arriba y me dijo: «¿Qué es eso que está pasando allá?». Yo no lograba entender. Pensé que era un juego, pero luego ya fue más claro. Entonces empezamos a gritar: «¡Abusador! ¡Suéltelo!», relató Vivian Tatiana Cardozo. El sujeto permaneció en el balcón y posteriormente ingresó al inmueble junto al menor. Lo que los testigos grabaron se convirtió en la pieza inicial de una investigación que, horas después, pondría en movimiento a la Fiscalía, la Procuraduría, el ICBF, Migración Colombia y el Ministerio de Justicia. La Policía Metropolitana de Bogotá respondió al llamado. La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, acudió al lugar tras recibir la denuncia. Lo que encontraron adentro amplió el cuadro más allá de lo que se había visto desde la calle. La policía de Bogotá confirmó que en el lugar donde fue capturado había 3 niños de 4, 7 y 15 años de edad. 3 menores, 3 edades distintas. Y, según informes oficiales, también había 3 mujeres adultas en el apartamento al momento del operativo. El coronel Norberto Caro, jefe de protección de la Policía de Bogotá, precisó las coordenadas del hecho. El oficial indicó que, a través de la denuncia pública, se conoce una presunta vulneración de derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Navarra. Es así que, una vez la Policía Nacional de Colombia tiene conocimiento de los hechos, acude a la zona de atención y se entrevista con la ciudadanía. Y en el mismo pronunciamiento dejó establecido el cargo que enfrentaría el detenido. El ciudadano de nacionalidad extranjera está siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente por los presuntos hechos de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Esa frase, acto sexual abusivo con menor de 14 años, corresponde a un tipo penal del Código Penal colombiano que, dependiendo de los agravantes y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que establezca la Fiscalía, puede derivar en condenas que superan varias décadas de prisión. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se pronunció a través de redes sociales con una descripción que, leída en detalle, contiene más información de la que aparenta. Restrepo informó: la comunidad alertó a la Policía Metropolitana de un adulto teniendo actos abusivos con un niño en un edificio de la zona. Inmediatamente, la policía acudió al lugar. El niño fue rescatado y llevado a un hospital para su valoración, y el adulto está en poder de la policía para verificación de identidad y antecedentes. La frase verificación de identidad indica que, al momento del pronunciamiento oficial,
Las autoridades aún no habían confirmado públicamente quién era ese hombre. El nombre permanece bajo reserva. Lo que sí trascendió, de forma preliminar, fue su nacionalidad. La Procuraduría General de la Nación informó que, según versiones preliminares, al menos 3 menores estarían involucrados en el hecho y que el presunto agresor sería un ciudadano extranjero. Fuentes que consultaron medios como El Colombiano indicaron que se trataría de un nacional estadounidense, aunque la policía y la fiscalía no lo confirmaron de manera oficial al cierre de esta jornada. Mientras tanto, el apartamento, al parecer, fue rentado a través de una aplicación. Esa línea de investigación, cómo ingresó, quién reservó el inmueble, con qué documento, con quién llegó, es parte del expediente que construye la Fiscalía. La extracción del detenido del edificio fue un operativo de contención tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro, porque había que retirar a los menores sin exponer su identidad. Hacia afuera, porque decenas de personas habían rodeado el inmueble. Los uniformados desplegaron un anillo de seguridad para trasladar al capturado en una patrulla y evitar lo que la comunidad en ese momento reclamaba a gritos. Fue en ese instante cuando quedó registrado en video el rostro de un hombre escoltado por policías, con la multitud cerrándole el paso, que salía de un edificio de apartamentos turísticos en el norte más exclusivo de la capital colombiana. Las reacciones institucionales llegaron en cascada. Desde el ICBF informaron que ya dispusieron de un equipo de Defensoría de Familia para la verificación y restablecimiento de los derechos de los menores. El Ministerio Público enfatizó su rechazo frente al presunto acto de violencia sexual y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reaccionó en su cuenta de X: todo el peso de la ley para el abusador y sus cómplices. La palabra cómplices, en boca del ministro, introduce una pregunta que la investigación deberá responder. ¿Quiénes son las 3 mujeres que estaban en ese apartamento con 3 menores de edad y un ciudadano extranjero? Esa pregunta no es retórica. Es el núcleo de lo que la Fiscalía y la Policía de Infancia y Adolescencia tendrán que determinar en las próximas audiencias. El vínculo entre esas adultas, los niños y el hombre capturado. La respuesta a esa pregunta definirá si esto fue un acto individual o si había una estructura detrás. Lo ocurrido ese domingo en Usaquén no ocurre en el vacío. Ocurre en un país que lleva meses documentando una tendencia que sus propias autoridades migratorias describen como preocupante. Hasta el 21 de abril de 2026, Colombia había inadmitido a más de 60 ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar como turistas, pero que levantaron sospechas por posibles fines de explotación sexual en medio de un aumento de estos casos. La cifra supera la mitad de las 110 inadmisiones registradas en todo 2025. Los números tienen una geografía precisa. El fenómeno se concentra principalmente en Medellín. En Antioquia, las autoridades cerraron 2025 con 80 personas inadmitidas y, en lo que va de 2026, ya suman 48 casos, la mayoría detectados en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Y hay una razón por la cual esa concentración empezó a desplazarse. Según la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, la efectividad de los controles en Antioquia ha obligado a los infractores a cambiar su estrategia. Las autoridades han detectado una nueva modalidad. Los viajeros intentan ingresar por el aeropuerto El Dorado en Bogotá para pasar desapercibidos y luego trasladarse a Medellín por vía doméstica. Sin embargo, el cerco se ha extendido a la capital del país. En ese contexto, solo en lo corrido de 2026,
La Regional Andina de Migración Colombia ha detectado más de 40 alertas relacionadas con infracciones migratorias y requerimientos judiciales, lo que ha derivado en varias capturas. Estas labores de verificación se han concentrado en Bogotá y municipios cercanos, con intervenciones en localidades como Kennedy, Engativá, Chapinero, Los Mártires y Santa Fe. Ahora se agrega Usaquén a ese mapa. En 2026, Migración Colombia ha rechazado el ingreso al país a 15 extranjeros reseñados por delitos contra menores de edad. Esos son los que no lograron entrar. El hombre capturado este domingo sí entró. Llegó, reservó un apartamento turístico en el norte de Bogotá y estaba adentro cuando los vecinos lo vieron desde la calle. La investigación que conduce la Fiscalía tiene ahora al menos 3 líneas paralelas. La primera, establecer la identidad formal del detenido, sus antecedentes en Colombia y en su país de origen, y el tipo de visa o documento migratorio con el que ingresó. La segunda, determinar el vínculo entre el capturado y las 3 mujeres que estaban en el apartamento, y entre esas adultas y los 3 niños de 4, 7 y 15 años. La tercera, reconstruir la cadena que llevó a esos menores a ese apartamento. ¿Quién los llevó? ¿Desde dónde? ¿Bajo qué circunstancias? Esas 3 líneas se intersectan en una sola pregunta que el expediente deberá responder. ¿Estaba solo o había una red? El edificio Palmetto Nido tiene 6 apartamentos, recepción las 24 horas y calificación de 9.8 sobre 10 en plataformas de alquiler. El domingo 14 de junio de 2026, uno de esos apartamentos con terraza privada y vistas a la ciudad fue el escenario de lo que las autoridades colombianas describieron, en términos jurídicos, como acto sexual abusivo con menor de 14 años. Lo que los vecinos de Usaquén vieron desde la calle y grabaron y gritaron antes de que llegara la policía es la pieza inicial de un rompecabezas cuyas piezas restantes están ahora en manos de la Fiscalía.